DeGener murió en 2017, concluyendo una vida tan brillante como controvertida. Pero lo que se asoció con él no desapareció con los años. Las historias sobre su legendaria villa aún resuenan. Se dice que allí había cámaras ocultas desde finales de los años 30. Algunos compañeros están convencidos de que en el sótano había archivos especiales donde se guardaban grabaciones privadas. Un silencioso instrumento de poder que, cerca de Hefner, ayudó a mantener su influencia. No se quedó solo en rumores. Gruesos archivos del FBI demuestran que estuvo en el punto de mira durante décadas, y en 2022 siguió una ola de demandas cuando numerosas personas descubrieron que se habían capturado momentos íntimos de sus vidas. Para los forasteros, la villa parecía un paraíso de fiestas extravagantes, pero para algunos testigos era mucho más un cofre de recuerdos que dejaba permanentemente una sensación de inseguridad. Para entender al hombre detrás de este mito, hay que remontarse al principio. Hugh Maren Hefner nació en abril de 1926 en Chicago, Illinois. Creció en una familia metodista estricta. Sus padres apenas creían en el afecto o en los gestos visibles de cercanía familiar. El hogar familiar era frío y rígido, un clima difícil de soportar para cualquier niño. Estas tensiones moldearon a Hefner en secreto. Anhelaba la libertad, romper las cadenas invisibles. Ya de niño, Hugh buscó refugio en la pintura. Sus audaces dibujos no solo reflejaban una imaginación vívida, sino que también eran una protesta silenciosa contra los muros invisibles de su infancia. Más tarde contó que la falta de seguridad le había llevado a buscar un mundo abierto en el que pudiera vivir sus sentimientos física y emocionalmente. Quizás su posterior trayectoria vital pueda atribuirse precisamente a este profundo anhelo. Tenía un coeficiente intelectual alto, pero sus resultados escolares eran simplemente promedio. No llamaba la atención en clase, pero sí en su imaginación. En la Sequer Elementary School comenzó a escribir y dibujar cómics en los que se convertía en héroe en mundos de aventuras. A los 10 años sufrió su primer gran desamor cuando se rompió su relación con una chica llamada Betty. Este dolor fuese el detonante de una transformación. A partir de entonces, se llamó Hef, cambió su estilo de vestir y dibujó la serie de cómics School Days, en la que representaba la época escolar desde una nueva perspectiva. Por primera vez transformó el sufrimiento personal en energía creativa. En la Steinmetz High School desarrolló aún más su versatilidad. En 1943 fundó el periódico escolar Steinmetz Trumpet. Allí fue a la vez reportero y caricaturista, combinando lenguaje, psique e imagen en una sátira mordaz, ingenioso y a la vez estimulante. También tocaba en la banda de la escuela. Se unió a organizaciones de estudiantes y se mantuvo siempre activo. El dolor por Betty siguió latente, pero lo impulsó en lugar de paralizarlo. Después de graduarse en el año, su pequeña contribución a la vida escolar quedó en el recuerdo. Muchas décadas después, en 2010, Hefner, que ya tenía 84 años, aún recordaba el periódico escolar. Empezó a donar anualmente $7.500 para permitir las impresiones a color. Incluso cuando el periódico se vio envuelto en un debate sobre la censura en 2016, siguió apoyándolo, prueba de que los recuerdos de su época escolar nunca se habían desvanecido. En junio de 4, Hugh Hefner se unió al ejército. En Fort Hood, Texas, completó el entrenamiento
y obtuvo los mejores resultados con el rifle M1. Pero nunca fue enviado al frente. Gracias a sus habilidades con la máquina de escribir, trabajó en una oficina en Maryland. Para él, un golpe de suerte. En lugar de bombas, experimentó la tranquilidad, dibujó caricaturas para periódicos militares y cultivó su creatividad. Los años de 1944 a 1946 conservaron el fuego artístico en él. Hefner estaba convencido. Si hubiera tenido que luchar, la revista Playboy probablemente nunca habría existido. Después de la baja, en 1946 comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Illinois, complementado con literatura y arte. Con enorme diligencia, terminó sus estudios en solo 2 años y medio. Allí se convirtió en redactor de la revista satírica Cheft e introdujo la sección Coeditor del mes. Una innovación provocativa que ya dejaba entrever el tono audaz de su posterior carrera. En 1949 se matriculó para un posgrado en la Northwestern University, pero pronto lo abandonó. El motivo fue un controvertido ensayo en el que criticaba la moral sexual de Estados Unidos. No quería aceptar las reglas, quería cambiarlas. En el mismo año también asistió a cursos en el Art Institute of Chicago, donde fusionó lenguaje e imagen. En 1952 comenzó a trabajar en la revista Esquire, con un salario semanal de $60. Cuando su petición de $5 más fue rechazada, renunció sin dudarlo. Un paso arriesgado, pero decisivo. Hefner estaba harto de las limitaciones. Recaudó $600 mediante hipotecas, $8,000 de 45 inversores y $1,000 de su propia madre. Ella no creía completamente en el proyecto, pero lo apoyó por amor. Originalmente, la revista iba a llamarse Stark Party, pero problemas legales lo impidieron. Así surgió el nombre Playboy, un nuevo símbolo nacido en una pequeña cocina donde Hefner ideó el sueño que cambiaría la cultura pop de Estados Unidos. En diciembre de 1953 apareció la primera edición de Playboy. Curiosamente, Hefner no imprimió ninguna fecha de publicación en la portada. No sabía si alguna vez habría una segunda edición. Para el inicio, adquirió por $500 una serie de fotos de Marilyn Monroe. Estas tomas eran de 1949, cuando Monroe aún era una desconocida, lejos del brillo de Hollywood. Marilyn Monroe nunca colaboró directamente con Playboy. De hecho, ni siquiera conoció a Kashner personalmente, pero precisamente ese instante, la foto en terciopelo rojo, los ojos semicerrados, los labios ligeramente abiertos, se convirtió involuntariamente en el símbolo que marcó el inicio de un imperio mediático. La primera edición se vendió casi 54,000 veces a un precio de solo 50 centavos. Una cifra modesta, pero suficiente para asegurar un primer puesto en el mercado. Hefner no se limitó a las imágenes, sino que complementó inteligentemente las revistas con artículos sobre jazz, deporte e incluso una historia de Sherlock Holmes como manifiesto de que esta revista debía ser una combinación de intelecto y seducción visual. Hoy en día, un ejemplar original de esta edición puede valorarse en más de $100,000. Hefner escribió el primer editorial él mismo. En él describía Playboy como una revista para hombres en la que debían encontrar entretenimiento a través de la literatura, la moda, la música y el arte. Al poco tiempo, grandes autores comenzaron a colaborar con él. Ray Bradbury publicó aquí uno de sus textos, lo que amplió rápidamente
La reputación de la revista. En 1955, Hefner causó sensación al imprimir una historia de Charles Beaumont sobre un mundo en el que los heterosexuales eran discriminados. Una inversión de la realidad social que reflejaba las injusticias. La narración desató indignación, pero Hefner la defendió vehementemente. En el mismo año contrató al comediante afroamericano Dick Gregory, al que había visto en el escenario en Chicago. Para Gregory fue el comienzo de una gran carrera. En ese momento, Playboy ya alcanzaba una tirada mensual de 100.000 ejemplares. Pero las dificultades apenas comenzaban. En 1955, el Servicio Postal de Estados Unidos intentó prohibir la revista, calificándola de inapropiada. Hefner se defendió y ganó, una victoria que abrió a Playboy el camino para la impresión a color y el rápido crecimiento. Pronto aparecieron contribuciones de nombres tan conocidos como Vladimir Nabokov o John Lennon. A finales de los años 50, Hefner dio el paso a la televisión. En 1959 se estrenó el programa Playboy's Penthouse, escenificado como una fiesta de cócteles privada en su apartamento, con invitados como Sammy Davis Jr. o Ella Fitzgerald. El formato rompió tabúes en aquel entonces, al presentar a artistas negros y blancos uno al lado del otro. Algo que muchas emisoras del sur de Estados Unidos aún evitaban. En 1960 se inauguró en Chicago el primer club Playboy. Un éxito inmediato. Largas colas frente a la entrada de huéspedes que pagaban y que deseaban el acceso. Las azafatas con trajes de satén con orejas de conejo y rabitos se convirtieron rápidamente en símbolos icónicos. Sin embargo, detrás de las bambalinas existían reglas estrictas. El peso y la apariencia debían cumplir con los estándares. De lo contrario, se amenazaba con sanciones. Hasta 1916 y 6IG, el club registró más de 132.000 visitantes en solo 3 meses. La red creció pronto en todo el mundo hasta alcanzar los 40 clubes, desde Londres hasta Jamaica. En 1962 Hefner comenzó con la serie de ensayos Playboy Philosophy. Entre 1962 y 1965, escribió alrededor de 250.000 palabras sobre la libertad de expresión, el derecho al aborto y el estilo de vida personal. Algunos lo elogiaron como una voz de la verdad, pero los grupos feministas vieron en ello solo una justificación de sus imágenes de mujeres. Siguieron protestas y exempleadas revelaron reglas estrictas, a veces degradantes, detrás de la brillante fachada. En 1964, Playboy salió a bolsa con un valor estimado de $120 millones. Hefner conservó la mayor parte de las acciones. En diciembre de 1959, ya había comprado una propiedad de 70 habitaciones en Chicago por $400.000, con pasadizos secretos, cascadas y habitaciones con espejos iluminadas. Tras su divorcio, se mudó allí y organizó fiestas fastuosas. Pero además del champán y las sonrisas, también hubo historias oscuras de personas que se sintieron desamparadas. Décadas más tarde, aún en 2022, surgieron acusaciones al respecto en un documental. En 1968, Hefner fundó Playboy Productions y penetró en el mundo del cine. Uno de los primeros proyectos fue Macbeth de Roman Polanski en 1971. Una obra sombría reforzada por la propia tragedia de Polanski tras la muerte de su esposa Sharon Tate. Más tarde, la empresa produjo más de 20 películas, entre ellas Saint Jack en 1979. Pero cuanto mayores eran las huellas artísticas,
más crecían también las sombras que acompañaban al imperio. En privado, Hefner tuvo una vida amorosa voluble. En 1949 se casó con Millie Williams, a quien había conocido en la Northwestern University. Después de 10 años, en 1959, el matrimonio fracasó. Tuvieron 2 hijos, Christy en 1952 y David en 1955. Después, Hefner se sumergió en el lujoso estilo de vida de la villa de Chicago, acompañado de aventuras que lo convirtieron en un icono cultural. En 1968 conoció a Barbie Benton, entonces de 18 años y actriz en Playboy After Dark. Su relación duró hasta 1976. Fue ella quien lo animó a comprar la propiedad en Holm Bay Hills, la posteriormente mundialmente famosa Mansión Playboy. En 1985, Hefner sufrió un derrame cerebral que lo obligó a reducir el ritmo. 4 años más tarde, se casó con Kimberly Conrad, una modelo 30 años más joven. Tuvieron 2 hijos, Marston en 1990 y Cooper en 1991. Pero a partir de 1998, vivieron separados. El divorcio se produjo en 2010. En 2012, Hefner se casó con Crystal Harris, entonces de 26 años, en Nochevieja. En sus memorias publicadas en 2024, describió el matrimonio en la villa como estrictamente controlado y opresivo, muy diferente de la fachada glamurosa. Además de sus matrimonios, las tragedias sacudieron el entorno. A mediados de los años 70, su estrecha asistente Bobby Arnstein murió mientras estaba involucrada en una investigación de drogas. En 1980, Dorothy Stratton, Playmate of the Year, fue asesinada con solo 20 años. Una sombra oscura en la historia de Playboy. En las décadas siguientes, cada vez más exempleadas, exparejas y testigos presentaron acusaciones sobre experiencias negativas en la villa. Documentos y películas retomaron estas acusaciones y convirtieron definitivamente la imagen de Hefner en un legado controvertido. Incluso su médico personal, Mark Saginor, supuestamente estuvo relacionado con las llamadas casas secretas en los años 70 y 80. La hija de este último relató más tarde un mundo lleno de misterios y controversias. Algunos especularon que Hugh Hefner y su médico tenían una relación más compleja que la mera amistad. Las casas secretas que administraba el médico también fueron objeto de debate después de que se hicieran acusaciones de que allí se desarrollaban actividades turbias. Muchos detalles no salieron a la luz hasta las investigaciones de los años 80. Volviendo al año 1971. Hefner compró una antigua villa de estilo neogótico construida en 1927 y la transformó en la Playboy Mansion, un símbolo de la decadencia de toda una época. En el interior había una piscina, grutas artificiales con cascadas, pasadizos secretos e incluso un pequeño zoológico. En los años 80 se añadieron un gimnasio y solariums. Después de décadas de fiestas, la villa se deterioró visiblemente y en 2016 Hefner la vendió por $100 millones. Sin embargo, se le permitió seguir viviendo allí hasta su muerte en 2017. En el negocio editorial, Playboy alcanzó su punto álgido en noviembre de 1972, con más de 7 millones de ejemplares por edición. La revista fascinaba no solo por las imágenes, sino también por las entrevistas encontradas con grandes personajes como Martin Luther King Jr., John Lennon e incluso el candidato a la presidencia Jimmy Carter, que causó sensación en 1976 con un comentario. Hefner también probó suerte en otros sectores.
En 1971 fundó el sello Playboy Records, en el que su novia Barbie Vendon publicó música e incluso logró un éxito en 1974. En 1981 abrió un casino en Atlantic City, que sin embargo tuvo que volver a cerrar en 1984 debido a problemas de licencia. Un revés que debilitó la marca Playboy. En los años 90 las tiradas disminuyeron, pero bajo la dirección de su hija, Christy Hefner, la empresa se volcó pronto en Internet. En 1994 se lanzó Playboy.com. En 1995 le siguió el Playboy Cyber Club y en 2011 incluso apareció un archivo completo para el iPad, a pesar de las estrictas directrices de Apple. Christy fue CEO desde 1988 y dirigió Playboy en tiempos difíciles. El propio Hefner se retiró a la creatividad. En 2005, regresó a la televisión con la serie de telerrealidad The Girls Next Door, que mostraba su vida con 3 parejas de entonces. El programa se emitió durante 6 temporadas y alcanzó millones de espectadores. Pero algunos participantes relataron más tarde que sus experiencias diferían de la representación televisiva. También en privado las cosas siguieron siendo turbulentas. En marzo de 1985, a la edad de 59 años, Hefner sufrió un leve derrame cerebral. El acontecimiento le hizo reflexionar sobre su estilo de vida. A raíz de ello, vendió su avión privado Big Bunny, símbolo de su lujo desde 1969. La máquina estaba equipada con un minicine, una zona de discoteca y un equipamiento elegante para 16 invitados, lacada en negro con el logotipo de Playboy. La venta se consideró una señal de que Hefner quería ralentizar su vida. Con más de 80 años declaró públicamente: «Ahora vivo de forma más saludable. He dejado de fumar y quiero descansar». Sin embargo, siguió apareciendo regularmente en fiestas que duraban toda la noche. Una contradicción que hizo dudar a muchos de si era algo más que un consuelo personal. Paralelamente, el imperio entró en crisis. Los casinos de Estados Unidos y Gran Bretaña cerraron y las finanzas se redujeron. En 2016 circularon rumores sobre la salud de Hefner. Algunos decían que había envejecido mucho y que se comportaba de forma extraña. En junio de ese año llegó la gran noticia. La Playboy Mansion se vendió por $100 millones. El comprador era Darren Metropoulos, de 32 años, hijo de un magnate de la alimentación. Lo que más sorprendió fue la cláusula. A Hefner se le permitía permanecer en la villa hasta su muerte. La empresa pagaba por ello alrededor de $1 millón de alquiler anual. Para muchos, esto fue una señal. El imperio del conejo estaba al borde del abismo, y su gobernante se retiraba casi por completo a la esfera privada. El 27 de septiembre de 2017, Hugh Hefner murió a los 91 años, en la misma villa que había sido el centro de innumerables fiestas. La causa oficial de la muerte fueron infecciones graves con complicaciones. Murió rodeado de su familia, pero las controversias no terminaron con su muerte. Especialmente discutido fue su lugar de descanso final. Ya en 1992, Hefner había pagado $75.000 para comprar la tumba justo al lado de Marilyn Monroe, la mujer que apareció en la portada de la primera edición de Playboy. En St. Traces nunca se habían conocido. Para muchos, la decisión parecía una obsesión, un intento de vincular su legado a un símbolo, incluso si ella nunca lo había querido. En 2022 se estrenó el documental Secrets of Playboy, que volvió a poner a Hefner en los titulares. La película reveló historias desconocidas,
entre ellas declaraciones de su tercera esposa, Crystal Harris. Ella relató: Hefner a menudo se hacía el débil y el enfermo para atarla a él. En sus memorias de 2024, describió reglas estrictas sobre la apariencia, el estilo de vida y la rutina diaria. Una vida llena de control y estrechez. Muchas otras mujeres que formaron parte del mundo Playboy confirmaron cosas similares e hicieron que el legado de Hefner fuera aún más controvertido. Al mismo tiempo, sus contribuciones a la sociedad y la cultura no pueden negarse. En 2010 fundó la H.M. Hefner Foundation, que proporcionó millones de dólares para la conservación de películas, la educación y sobre todo la libertad de expresión, un ideal que mantuvo en alta estima durante toda su vida. La fundación sigue concediendo premios anuales a personas que defienden la primera enmienda. Hefner también apoyó a la Universidad del Sur de California, financió un centro de censura cinematográfica e incluso donó para la investigación de la enfermedad de Lyme que Crystal padecía. Algunos ven en ello el intento de realizar una especie de restitución o de redefinir la imagen que el público tiene de él. Durante décadas, su nombre estuvo asociado a imágenes de fiestas, lujo y escándalos. Pero además de todas las controversias, quedó también la huella de un hombre que sabía cómo construir una marca, un soñador que desafió las normas sociales y un anciano que al final de su vida esperaba ser recordado por sus contribuciones a la comunidad. Incluso la famosa villa en la que vivió albergaba innumerables secretos. Construida por el arquitecto Arthur A. Kelly en 1927, en estilo neogótico, contaba con una bodega secreta en la época de la Prohibición. Después de que Hefner la comprara en 1971, transformó esta zona en un archivo para documentos y registros personales. En una entrevista con Vanity Fair en 2011, incluso presumió de ello. Muchos pasadizos subterráneos, salas de funciones e incluso un gimnasio se añadieron en los años 70. Algunos rumores decían que túneles secretos conectaban la villa con casas de famosas estrellas de Hollywood. Sean ciertos o no, tales detalles contribuyeron a la leyenda en torno a la Playboy Mansion, un lugar a la vez fastuoso y misterioso, símbolo de brillo y sombra en la vida de Hugh Hefner. Uno de los secretos más controvertidos en torno a Hugh Hefner partía directamente de la Playboy Mansion. Originalmente era solo un gimnasio, pero según las declaraciones de varios testigos, el lugar pronto adquirió otra dimensión. Cámaras, habitaciones ocultas y grabaciones que nunca se publicaron. Antiguos empleados relataron que miles de cintas de vídeo se almacenaban en cajas fuertes en el sótano. Para ellos, estas cintas no eran solo recuerdos de fiestas, sino cápsulas del tiempo que revelaban un lado desconocido del mundo creado por Hefner. En 2022, tales detalles se revelaron en la serie documental Secrets of Playboy y conmocionaron al público. La exnovia de Hefner, Sandre Theodore, incluso afirmó que las grabaciones se habían utilizado para controlar a otros. En los años 80, el sótano de la villa se amplió aún más con habitaciones secretas adicionales. Algunos creían que estos habían servido para placeres privados, hasta prácticas dudosas de la alta sociedad de aquella época. Así surgieron rumores. ¿Era solo un archivo de recuerdos o un instrumento de poder? Algunos testigos relataron que en las cajas fuertes, además de cintas de vídeo, también había documentos ultrasecretos, entre ellos antiguos archivos del FBI sobre Hefner. De hecho, más tarde, se encontró un archivo de 55 páginas que demostraba que a finales de los años 50,
había sido vigilado de cerca cuando Playboy fue sospechoso de supuestas infracciones de las leyes de publicación. En 1963, Hefner tuvo que comparecer ante el tribunal, pero ganó el juicio. Incluso había notas dirigidas a J. Edgar Hoover con instrucciones de escucha. Ya desde el principio, su vida fue una lucha entre la libertad de expresión y los límites legales. Incluso después de la muerte de Hefner en 2017, la ola no cesó. En 2018, la antigua modelo Susie Krabacher demandó al patrimonio. Ella afirmaba haber sido víctima de un incidente en 1980 que quedó registrado en una cinta del sótano. En los años siguientes siguieron otras demandas, entre ellas una demanda colectiva con reclamaciones de decenas de millones. Muchas terminaron en acuerdos extrajudiciales, pero el eco quedó. Para los forasteros, el sótano de la Playboy Mansion era solo un detalle arquitectónico de 1927, con macizas paredes de piedra y arcos apuntados en estilo gótico revival. Sin embargo, para aquellos que cruzaron sus puertas, era un universo paralelo, donde el brillo superficial enmascaraba secretos ocultos. Precisamente estas revelaciones llevaron a que el público vea el legado de Hugh Hefner de forma ambivalente. Por un lado fue que ese fue el creador de una marca global. Por otro lado pesaron sobre él acusaciones de abuso de poder. Por un lado se le consideraba un defensor de la libertad de expresión. Por otro, fue criticado por los lados oscuros detrás del glamour, tal como la villa con sus intrincados pasadizos. Una construcción de luces y sombras. La vida de Hugh Hefner fue un espejo con dos caras. Por un lado, un hombre que desafió las convenciones y creó un imperio de entretenimiento mundial. Por otro lado, una persona cuyo entorno estuvo ensombrecido por acusaciones, dudas y tragedias. Preguntas que quedaron sin respuesta incluso después de su muerte. Quizás cada uno de nosotros tenga su propia visión de este hombre, un símbolo, una figura controvertida o simplemente un ser humano con luces y sombras en su vida. ¿Y usted? ¿Cómo ve a Schneer? ¿Fue un visionario audaz o solo alguien que utilizó el glamour para ocultar verdades? Escriba su opinión en los comentarios. Si le ha gustado esta historia, no olvide dejar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para no perderse más vídeos. Porque los próximos episodios revelarán muchas facetas ocultas de la historia, la cultura y las personas. Satakake.